quedó, 3 diputados dijeron no. ¿Qué va a pasar entonces si la Maxi dice no, no tiene facultades el Congreso para pedirnos toda esta información que solicita? Al leer el convenio, no tiene facultades el Congreso. ¿Qué va a suceder, diputado? Bueno, creo que entran en desobediencia. Aquí están los honorables abogados. Creo que el Congreso tiene las facultades según el 205, numeral 21. Y creo que si nosotros le dimos validez al convenio, y con eso que usted manifestaba, el simple hecho de llevar intercambio de cartas, yo creo que debe ir al Congreso, sí o sí. Nosotros lo aprobamos. Y aceptamos que cometimos errores que lamentamos. Hay muchos abogados muy brillantes en nuestro Congreso, en nuestro partido y en todos, pero a veces desconocemos que primero está la Constitución de la República. He tenido la oportunidad de hablar, como dice usted, y lo manifestaba, de que queremos evitar injerencias, aunque usted decía que el gobierno de Estados Unidos, Canadá, la Comunidad Económica Europea. También tuve la oportunidad de ir al Parlamento Europeo y hablar con propiedad, como lo he hablado aquí de frente ante usted, que no podemos desconocer que ha habido un sesgo. Eso no lo voy a cambiar, yo no tengo doble moral. O sea, hay gente que tiene doble moral, en privado dice una cosa y en pública dice otra. Y entonces yo creo que esas cosas debemos de decir. No vengo a defender corruptos, quiero aclarar también al pueblo hondureño, el que debe que paga, pero debe de haber justicia, justicia verdadera, no justicia selectiva. Debe de haber también la presunción de inocencia. Yo creo que eso debe de ser. Deben de respetarse también lo que se firmó en el convenio, y hay muchos puntos que no los han firmado. De repente, ojalá hoy es el momento para aclarar a la población, Renato, o sea, no ver solo que nosotros estamos tratando en esta comisión especial, que siempre es que nos tienen a nosotros señalados, que estamos tratando de cuidar corruptos. De ninguna manera, el que debe que pague, pero sí con debidos procesos. Los abogados deben de entender eso. Yo les estaba escuchando ahí en temas de casos que llevan. Hay cosas aquí que de la noche a la mañana a usted le dicen, no, vos sos aquí, vos sos un ejemplo, vos lavador, le dicen, y sin tener nada un debido proceso, y respetan para darle casos así. Entonces lo mismo en el tema de corrupción. Quien es corrupto que pague, pero también no solo por eso pierde los derechos de ser humano. Esas cosas son las que nosotros estamos, yo siempre digo, el tema de doña Rosa Elena de Lobo. ¿Cuántos mató doña Rosa Elena de Lobo? Si estaba claro. O sea, los jueces están en los casos ahí casi como una pistola en la 100. O sea, no pueden tener injerencia. Eso acepto como diputado, que fallamos. ¿Cómo pueden venir a supervisar la Corte Suprema de Justicia? Por Dios santo. Esas cosas son las que nosotros tratamos de poder poner orden, porque estamos a tiempo. O sea, nosotros no votamos en esta comisión para que se quede o se vaya la MASI, de ninguna manera. Es para ver qué avances han hecho con los 4 puntos, porque la MASI vino acá. Los 12 casos sonados, ¿qué avances han tenido? Y no se les pidió información al tema de la MASI, sino a las instituciones que ellos prometieron venir a colaborar para hacerlas más eficientes. O sea, yo estoy de acuerdo que necesitamos los gobiernos amigos, y a mí cuando me dicen que estamos ahí, está bien que nos ayuden en el tema de corrupción, pero que nos traigan, por ejemplo, hospitales nuevos. Esos gobiernos que dicen ser amigos de nosotros, porque no nos traen un buen hospital, y nosotros hemos estado siempre respetando la soberanía. Yo se lo dije al representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. ¿Le gustaría a usted que fuera un hondureño a tener injerencia en su justicia? Lo dejé así. O póngase usted en mi lugar de diputado, le digo. Que venga alguien a querer señalarme sin antes de un debido proceso, le digo. O sea, yo he tenido reuniones a alto nivel también, Renato, y donde yo sé que ellos aceptan en su adentro que hay un sesgo claro en ese tema. Ellos no lo desconocen y hay que mejorarla. Y aquí, como le digo, yo, una de las personas que tuve la oportunidad en el Parlamento Europeo, Marisa Funes, que estuvo aquí representante, y ella también incluso estaba muy molesta, pero cuando le fuimos a aclarar la situación, porque no podemos desconocer que hay un sesgo claro, porque no han hecho, no han llevado
y no han informado los avances con los otros casos, solo se han enfocado en el tema de querer destruir el partido en el gobierno, o en el caso, el tema de los compañeros diputados, que ya desde que salen fallan a un proceso claro, a algo firmado con el convenio, que es la confidencialidad de los temas. Ahí hay periodistas y cómo sale a las redes sociales la información que ellos van cuando van a las instituciones a secuestrar los documentos. Eso debe de ser confidencial. Y tras que los capturan, tras que secuestran los documentos, ya van el primer paso que hacen, ir a los medios a poner nombres súper que van a crear odios entre la familia hondureña. Ya el caso de la caja chica de la dama, el arca abierta, narcopolíticos y red de diputados, pacto de impunidad, cosas así, ser sentenciados de antes sin haber vencido en un juicio, sin que un juez haya dicho algo. Esas son las cosas que nosotros queremos corregir, pero a mí particularmente como Walter Chávez no me molesta si se queda. O sea, yo no tengo problema. Y si vienen a apoyarnos, que nos vengan a apoyar, que puedan descubrir muchos casos, como dice usted, que tienen a nuestro país hundido. O sea, pero aquí en este mismo programa, usted no puede desconocer que un ex secretario privado, ministro de la presidencia, que se llama Enrique Flores Lanza, aquí en su programa vino a decir muchas cosas sobre el tema de la cuarta urna, cantidades, nombres de personas. Incluso vino aquí el pagador de la casa de gobierno en su momento y dio datos, no lo podemos desconocer. Hablemos de eso también. ¿A dónde están los avances que han hecho eso? ¿O no? También es importante ese tema. Esas son las cosas que queremos ver, pero de que se quede y se vaya, yo no tengo problema. Yo vengo a decirles, claro, pueblo hondureño, vengo a defender corruptos, pero sí vengo a defender la Constitución de la República, lo que se ha firmado, que respetemos el ser humano como ser humano, aunque sea un hombre que haya cometido sus errores, no pierde el derecho humano. Ese es el tema. Aquí yo creo que eso es lo que yo, Walter Chávez, dejo aclarar, porque este programa es muy bien visto, Renato, no vengo a defender corruptos, vengo a defender la posición, la institucionalidad, la soberanía de mi pueblo. No podemos permitir que gente capaz, ¿cómo voy a conocer la capacidad de este honorable abogado, de abogadas, doctores en derecho y todos? Tenemos gente capaz, que alguien que venga y está bien, si vienen a supervisar, dicen, imagínense, vienen a capacitar, a colaboración, que vengan, bienvenidos. Pero tampoco no vengan a ensañarse con la clase política, porque sí sentimos que hay un sesgo. Respetuoso de su criterio y del criterio que emitan cada uno de los panelistas. El público, vamos de inmediato con don Yair López, ante los insumos que aquí se han dicho y lo que viene, pues, a mí me preocupa que se genere un problema mayor si la Maxi no entrega esta documentación que le pide la comisión especial, máxime cuando escucho al diputado Walter Chávez decir que entraría en desacato. Yair. Gracias, Renato. Antes que nada, buenos días y un privilegio estar en este panel. Mire, Renato, la opinión que yo emita es totalmente independiente. Usted ya me conoce y lo hacemos con el propósito de contribuir a hacer país. En primer lugar, este convenio es el marco jurídico bajo el cual las dos partes que lo suscribieron, Gobierno de la República y la Maxi, deben actuar en consonancia en pro de la lucha anticorrupción. El convenio es la ley. El convenio fue suscrito por el presidente de la República y fue suscrito también por la Secretaría General de la OEA. Ese convenio pasó al Congreso Nacional y el Congreso Nacional, en el uso de sus potestades constitucionales, aprobó dicho convenio. A partir de ese momento, esa es la ley que rige la relación Maxi con el Gobierno de la República. ¿Qué pasa entonces? El convenio establece sus reglas. El convenio señala que si va a haber una renovación de la misión, se hace a través del cruce de cartas y lo dice en sus artículos finales. No aparece en el convenio, y esa es la ley que rige el actuar de la Maxi, no aparece en el convenio esta figura de supervisión que ha creado el Congreso Nacional. Entonces, más bien preguntémonos, ¿quiénes estarían incurriendo en desobediencia a la ley de creación de la Maxi, con una figura inexistente en el convenio mismo? Entonces, en primer lugar, esa figura no está regulada en el convenio.
de tal manera que no es legítimo que el Congreso Nacional esté pidiendo cuentas a la Maxi sobre ese actuar. Afortunadamente, el convenio señala sus propias normas y sus propios mecanismos. Si hay discrepancias entre las partes, el Gobierno de la República y la Maxi, ahí está el modelo de entendimiento sobre esas discrepancias. Pero no aparece esa figura jurídica que el Congreso Nacional ha aprobado. Y además, en el artículo 7.5 de las competencias de la Maxi, claramente se señala que si en el desempeño de sus funciones la misión encuentra un obstáculo, este se intentará resolver en primera instancia a nivel de la persona encargada del departamento o de la unidad de la institución respectiva, en segunda instancia con la autoridad superior de la institución y en tercera instancia por medio del enlace del gobierno, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si no se puede solucionar la situación, esta sería señalada en el informe semestral de la Maxi al secretario general. ¿Y lo hacen? Es decir, permítame por favor. No lo hacen, lo que hacen es los medios. Si me permite, por favor, discúlpeme. Entonces, eso es lo que establece el convenio, de tal manera que esa revisión que pretende realizar el Congreso Nacional a la labor de la Maxi simple y sencillamente no está regulada en la ley. Y ha sido el propio Congreso Nacional el que ha aprobado este convenio. Yo más bien llamaría la atención del Congreso Nacional que respete la norma que el mismo Congreso Nacional aprobó. De lo contrario, estamos irrespetando la ley. Eso desde el punto de vista jurídico. En un segundo punto, ya desde el punto de vista de moralidad, a mí realmente no me parece adecuado, Renato, y es mi opinión muy particular, que el Congreso Nacional sea el ente encargado de hacer esta revisión. Y yo creo que los actos finales lo evidencian. Lamentablemente el Congreso Nacional le ha dado las espaldas al pueblo en el tema de lucha anticorrupción con estas leyes que aprueba. Ese tema de la inmunidad, por ejemplo, parlamentaria, eso en esta etapa, cuando este país lo que está demandando es una lucha contra la corrupción, en realidad está totalmente a destiempo. Y yo diría, quien no debe no la teme. O sea, si yo soy una persona correcta de mis actos, yo no necesito cuerpos legales que me protejan frente a una investigación. Si mis actos son correctos y transparentes, yo no debería andar buscando ese tipo de protección. Además, Renato, este tema, esto que hemos visto lamentablemente en los últimos años, de este tema de la ley de presupuesto, esta fe de ratas, realmente es el Congreso Nacional. Hablo como institución, ¿verdad? O sea, yo le tengo mucho aprecio aquí a los señores diputados, pero realmente debe ser el Congreso Nacional el adecuado para hacer esta revisión. Y otro punto, me preocupa realmente, porque aquí hay un miembro de esta comisión, y que de entrada esté hablando de un sesgo. Varias veces ha señalado este término, sesgo en el actuar de la comisión, de la misión, perdón. Que no soy doble moral. Pero si esta comisión va a evaluar el trabajo de la misión, a mí me preocuparía que uno de sus miembros ya esté adelantando su criterio del trabajo de la Maxi. Entonces, más bien yo lo que veo es un posible sesgo de alguno de los miembros que integra esta comisión y deberían de actuar con neutralidad en ese informe que se remita. Termino diciendo, Renato, en consecuencia, la Maxi no está obligada a remitir este informe que le requiere el Congreso, porque simple y sencillamente el marco jurídico bajo el cual fue creada la Maxi no lo establece, y establece mecanismos claros de cuando existan discrepancias entre el gobierno, que es una de las partes, y la Maxi la otra, para solventar esas dificultades. Y se hace a través de la mediación, de las cartas de entendimiento, y el convenio claramente lo señala. Por último, Renato, mire que fíjese que este convenio más bien señala de que el gobierno de la República tiene la obligación de llevar la iniciativa al Congreso Nacional de todos aquellos instrumentos jurídicos
que habiliten y que apoyen el trabajo de la Maxi. Por ejemplo, la derogación de ley de secretos, para poner un ejemplo. Por ejemplo, la ley de colaboración eficaz, entre otra normativa que debe dinamizar la lucha contra la corrupción. Entonces yo me pregunto, si el Congreso Nacional quiere hacer una revisión de esto, ¿por qué no hace una revisión de esta falta de iniciativa del Gobierno de la República en la remisión de estas leyes necesarias para que se apruebe, para que la labor de la Maxi sea más efectiva, o que el mismo Congreso se revise? Si realmente quiere revisar la labor de la Maxi, ¿por qué no se autocritica y verificamos por qué no se ha aprobado la misma ley de colaboración eficaz? ¿Por qué el mismo Congreso Nacional no ha derogado la ley de secretos? O sea, si realmente estamos todos interesados en la lucha contra la corrupción, y yo no creo que haya un buen hondureño que no esté interesado en esta lucha, yo creo que el Congreso debería de dar el ejemplo en aprobar estas leyes necesarias para que la misión tenga las herramientas necesarias y realizar bien su función, y no estar contándole las costillas. Un abogado que dice que la Maxi no debe entregarle ninguna documentación al Congreso porque no está en el convenio. Solo aclararle, mira, el abogado Yair, sí, porque en mire, este momento yo creo que el tema es importante, el problema son los excesos, pero mire lo que es bonito que el abogado Yair habla del tema de la Maxi, pero no lo menciona él. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles han sido los avances en el tema de la cuarta urna, en el tema del avionazo, en el tema de Imprema, de todos los casos? ¿Por qué vino? Es bueno que usted también lo diga, abogado Yair. ¿Qué vino y qué ha hecho esos avances? Eso es bueno exigirle, porque el problema son los excesos. El convenio no es el problema, el exceso. Y mire que quiero aclararle el punto que él leyó, que gracias a Dios que lo dijo él. Mire el tema que dice: cuando encuentre obstáculo alguno, y no he encontrado obstáculo alguno. Oiga bien, no han llevado los procesos debidos. Deben de llevar un informe semestral al secretario general de la Organización de Estados Americanos. ¿Y dónde lo han llevado? ¿A dónde llevan el informe? Cuando hay problemas, a los medios vienen aquí a decir, y entonces ¿por qué no me lee? Siempre van con ese informe. Pero mire, pero ¿cuál dice el 7.4? Garantizará la confidencialidad en todas sus actuaciones, y no lo ha hecho. Lo primero que hace es venir a los medios a dar conferencias de prensa. Eso no puede darse. Abogado Rich Antunes.